El desprendimiento evangélico, que tanto nos cuesta tener que llevar a cabo la tarea, que es primitiva en cuanto que es siempre antigua, pero siempre es nueva, porque cada vez que leemos el Evangelio aparece la palabra despojo, pobreza, renuncia, sacrificio, entrega a la voluntad de Dios. Son modos en los que se cumple lo del Evangelio de Marcos, donde se le acerca al joven rico que el Señor le pide el desprendimiento de sus propiedades. Si bien la palabra desprendimiento es más usada en la teología espiritual, no aparece en el Evangelio, incluso en la carta de San Pablo a los Efesios, él habla de cómo Cristo se despojó, ¿no?, de su condición de Hijo de Dios para hacerse de la condición del Hijo del Hombre, es decir, hacerse humano. Bueno, esta realidad de cómo el Señor exige, pide, quiere algo así como tener un crédito de seguridad, no para nosotros, sino para Él, de que estamos en disponibilidad para aceptar todo aquello que va a venir después, porque ahora la invitación es algo así como una mirada de itinerario, de seguimiento, de vida. Pero da la casualidad de que lo primero que coloca el Señor para sacarlo fuera de uno mismo, del egocentrismo que todos llevamos dentro, por educación, formación, cultura, protección, educación religiosa, indudablemente que tenemos demasiados elementos que hablan de lo que el hombre va incorporando como propiedad personal, inclusive las ideas, la cultura, la práctica religiosa, el concepto de Dios, lo que significa saber soltarse en un momento determinado de la vida, de la propia voluntad. Bueno, todo eso encierra este término que no es propiedad en un sentido material, aunque aquí el evangelista hace una referencia de cómo asumirlo. Si ustedes se dan cuenta de todo el texto, que primero le pide el Señor el desprendimiento de los bienes, que nunca fue total, ni lo pide a nadie, excepto solamente cuando es vida consagrada. El segundo que pide el Señor es tomar la cruz de cada día, que indudablemente esto fue incorporado por el evangelista, porque el Señor todavía no había muerto. Por lo tanto, la cruz no tenía todavía tiene sentido anticipado de lo que iba a después ser en la primera comunidad cristiana, las primeras comunidades, el sentido teológico que tenía propiamente la cruz. Eso fue incorporado posteriormente. Por lo tanto, no es que haya dudas sobre esta palabra si fue auténtica o no del Señor. El caso es que fue inspirada para incorporarla en el pedido totalizante que hace el Señor de la vida de aquel que lo quiera seguir. Tampoco la palabra joven que dice el Evangelio, tampoco hay que tenerla en cuenta, porque también tenemos el Evangelio de Mateo y de Lucas que no hablan de joven, sino un hombre se le acercó. O sea, no circunscribir el llamado a una determinada edad. Ese sería un poquito el peligro, ¿no? No, pero esto para los jóvenes, no. Esto es para todas las edades que escuchan por primera vez el llamado del Señor y lo empiezan a tomar en serio. En serio la escucha y en serio al mismo tiempo las consecuencias. El joven simplemente no estaba por ello dispuesto a franquear ese límite que le ponía el Señor de dejar las cosas a las cuales tanto él se había afianzado en su propia vida, las propiedades. Solo la propiedad es una manera de decirnos todo lo que el hombre siente como suyo, como propio, como dominio que no queda alterado por la actitud de nadie. Es la protección de todo lo que soy, de todo lo que aprendo, de todo lo que he vivido. Eso es mío. Utilizamos la palabra posesiva justamente para expresar y significar lo que
estamos dispuestos a dar, que es el sobrante, lo que tampoco a nosotros nos hace falta, y otra cosa es lo que está apegado. En este momento la devoción a la Virgen de los Desatanudos viene muy bien, porque hay que desatar ese nudo, ¿entienden? Ese nudo al que se va fortaleciendo a medida que pasa el tiempo. No es culpa de una persona madura, es el resultado de cómo se ha vivido, de cómo nos han enseñado y de cómo nos han educado en la fe, ¿eh? Por lo tanto, yo prefiero que el anuncio del Señor sea un anuncio más generalizado, ¿eh? A todo aquel, ¿eh?, que quiera seguirme, tiene que dejar sus propiedades. ¿Por qué dice las propiedades? Porque es lo más fácil de dejar. Aun siendo costoso el sacrificio que significa privarse de algo en forma general, es el mundo externo. La propiedad es lo que ha entrado de fuera hacia adentro, del mundo hacia mi vida personal. Y por lo tanto es un factor a través del cual la persona, con el tiempo, se ha adquirido algo así como un sentido de propiedad de lo mío, que cuesta indudablemente soltarlo, ya que es una especie de esclavitud creciente que hemos dejado pasar, ¿eh? Con el tiempo, después nos damos cuenta, en un castellano más común, lo apegados que estamos a las cosas, ¿no? Apegados. ¿Por qué? Porque el apegamiento significa también soluciones para otras cosas, el apegamiento, ¿eh? Sobre todo cuando se trata justamente de las propiedades. El Señor va del exterior al interior. El Evangelio, en este texto de Marcos, lo que intenta justamente destacar es que nadie puede seguir de una manera noble el seguimiento de la cruz de cada día, las contradicciones que tenemos cada día, la oposición a la continuidad del bien y todo lo que puede expresar las mejoras que queremos interna como externamente incorporar y hacer parte de nuestra vida personal. Nadie va a poder realmente hacerlo si el primer paso no lo da. Porque Dios no entra en un corazón lleno. La experiencia de Dios es experiencia de vacío, no es experiencia de plenitud anticipada. Dios regala el intento, el impulso, la fuerza inicial. Por eso hace la invitación, porque ve que en el joven hay posibilidades de respuesta. Si no fuera de esa manera, no la habría invitado, no la habría dicho en qué consiste el camino de lo perfecto. Por lo tanto, él se queda con el mundo de lo imperfecto, que es más cómodo. Porque soltarse la riqueza se puede hacer un acto de generosidad, en un acto de total despojo de sí mismo. Pero es el mundo exterior. Es el mundo exterior. Todavía no está tan apegado como creemos. Podemos sacarnos una media y tirarla, un pullover y dárselo a un pobre, una moneda y sacarla del bolsillo sabiendo que tenemos billetes. Es decir, el mundo exterior expresa la disponibilidad. ¿Hasta qué punto podemos estar esclavizados a lo pequeño, que cuando viene lo grande, nosotros mismos tenemos el impedimento? Lo hemos incorporado en nuestra vida, lo hemos hecho parte de nuestra existencia. Sin hacer caso a lo que voy a decir ahora, la mujer tiene tendencia a decir lo mío. Y el niño, esto me pertenece, este juguete es mío. Y de pequeños aprendemos el lenguaje de la posesión. E inevitablemente es así. Las mujeres tienen armarios totalmente llenos de ropa. ¿No hace falta todo? No. Pero siempre hay una ocasión para ponérselo, ¿verdad? Mientras tanto, se apolilla. Mientras tanto, se guarda. Mientras tanto, está ahí. No abriga a nadie. Simplemente es parte de la decoración de la persona, ¿eh? Eso es una posesión que, si bien me puedo desprender de ella, no siempre estoy
en una gran disponibilidad y despojo como para soltar ese bien que tanto anhelo o que tanto bien me ha hecho, especialmente para acrecentar la aureola del propio brillo y de la propia persona. Lo que Jesús estaba pidiendo al joven o a este hombre no era una vida de indigencia, no era, por lo tanto, una vida de privación. Dios no va a encomendarnos una tarea que va a venir al lado de la mano de la vida. Las cosas se nos van a presentar para saber en cada momento si tenemos que ser indigentes para con nosotros y generosos con los demás. Si podemos privarnos de algo y podemos llenar a alguien. Eso es algo que, por lo tanto, el Señor no está pidiendo. No está pidiendo ser pobre porque vas a ser rico en el Evangelio. No son frases que hay que tomarlas de una manera absoluta. Como tampoco sería lícito el poder pensar que no hay otra manera de desprenderse de las cosas. Hay otra manera, que es el compartirlas. Compartirlas es el desprendimiento. Mejor dicho, es una de las facetas en donde se expresa el desprendimiento de una persona. Comparto algo sin privarme. Lo vivo con otra persona, lo disfruto con la otra persona. Se lo facilito a otra persona. Esto se llama realmente compartir, que era uno de los signos que la primitiva comunidad cristiana se distinguió en medio de una sociedad de orgullosos y de egoístas. No era la frase mirar cómo se ama, sino lo que tenían, dice los Hechos de los Apóstoles, lo ponían en común. De manera que el desprendimiento hay que saberlo conjugar con otros elementos también evangélicos para no darles una fuerza tan absoluta que uno diga, me tengo que privar de todo. Ahora tengo que ser no sé, un ermitaño de la Livorna o un peregrino del Ávila, ¿no? Lo que el Señor está pidiendo es que vendas, que te saques de en medio todo aquello que después va a ser un obstáculo para lo que viene. Si ya nos cuesta el acto del desprendimiento, imagínense lo que nos costará que alguien nos lo ponga en el medio cuando nosotros no queremos hacerlo. Hemos sacado muchos frutos de lo que tenemos. Ahora el Señor quiere que ese fruto maduro sea el elemento en que más se expresa la libertad de dar, la libertad de otorgar o de facilitar, de compartir. Por lo tanto, podría haber gozado este joven de una seguridad económica proporcionada a la confianza que tenían los hermanos o con los hermanos que compartía. Lo tenían todo en común. No dice que el que lo dio se le privó de todo, sino que compartió lo que él tenía con otras personas. Y las otras personas compartían lo suyo con él. Es una manera de expresar la comunión de bienes, por así decirlo, donde facilita que el desprendimiento no sea tan cruel o tan duro o tan exigente para una persona que está iniciándose la tarea de ir cortando todo ese tipo de pequeñas cadenas que están todavía ligadas y unidas a nuestro propio yo. Por eso no estaba suficientemente desprendido, porque inmediatamente pensó este joven todo lo que perdía. Nunca pensó en lo que ganaba. Y yo creo que esa es una faceta en la vida cristiana que siempre nos ha faltado. Nos han dicho lo que hay que quitar y nunca nos han dicho qué es lo que Dios nos va a dar. Y a Dios no le gana nadie en generosidad. Es más, duplica lo que da por lo poco que damos a quien sea. Pero estos desprendimientos que son a veces muy externos,
y tienen sus pequeñas compensaciones a veces, no son comparables con los que vienen después. El desprendimiento no termina acá. Cuando el Señor afirma de que seguir la cruz va a ser un elemento posterior, ya está encardinando en la vida de la persona algo que no tenía. Tomamos las cruces como dificultades, obstáculos, inconvenientes, sufrimientos inmerecidos, cosas que tienen que pasar, circunstancias que no quiero vivir, pérdidas que tengo y no quiero olvidar. Es decir, un montón de cosas que hablan de que como el desprendimiento, cuando va más bajando hacia cosas que no se ven, pero están dentro, eso es lo que expresa el sentido de la cruz de cada día. Cada uno es Simón de Cirineo de sí mismo. Es decir, cada uno tiene que apoyarse en su propia inseguridad basado en la obediencia. Al Cirineo le dicen, ayuda al Señor a llevar la cruz hasta el final. Y el Señor la acepta, no rechaza la ayuda. Quiere decir que en el camino de seguimiento de Jesús habrá momentos en que el gusto no acompaña la disponibilidad. El deseo no sea una parte del despojo. Y por lo tanto la lucha, la batalla de cada persona en sí misma. Eso es crucificarse. Crucificarse es decir, no me estoy defendiendo, no puedo defenderme. Eso significa la cruz. Tengo que estar, por lo tanto, lo que se podría denominar desnudo de mí mismo, que no es una tarea de un día. El Señor no hace ningún programa para nadie, pero sí que marca las maneras de poder seguirlo a fin de que el hombre no se pierda en estas renuncias que hace de sí mismo. El por qué las hago, para quién las hago, el por qué vivo este momento, esta condición, esta situación que ahora me toca vivir. Esas preguntas significan de que la cruz no tiene respuestas. Una cruz que no tenga crucificado no es una cruz. Es un símbolo. Es un rito, es una circunstancia externa que se toma a veces como un amuleto de decir, hágase la voluntad de Dios. No se hace la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que cada uno no se baje, no se suelte de donde se encuentra atado a estas circunstancias y agravantes que a veces tiene nuestra propia vida. No pide tampoco, como piensan algunos, sí, pero el Señor pide a los apóstoles, en el sígueme famoso, les dice que los apóstoles, dejándolo todo, le siguieron. ¿Cómo se entiende eso? ¿Es realmente así? En otro texto dice, el que no deja familia, hijos, hijas, hermanos y hermanos por mí, no es digno de mí. Eso, ¿cómo hay que asumirlo? Desde la fe, claro. Una postura radical. Ya no es exigente, radical, es decir, está cortando raíces. Y la peor raíz de todo es donde se apoya la cruz de cada día. Esa está muy afianzada en nuestro interior, porque más que dejarnos morir, lo que queremos es sujetarnos a ella para seguir viviendo. Porque es más fácil, aunque sea respirar, pero todavía tenemos ese hálito de vida. Cuando se toma la cruz ya se sabe cómo se termina. Es decir, el Dios desaparece. No se haga mi voluntad sino la tuya. Y esa es una transparencia de corazón que expresa cómo el máximo de confianza puede sortear, eliminar lo que es lo trágico de la vida de cada persona. Perdí esto, perdí lo otro, me quedé sin esto, me quedé sin lo otro. Esos son momentos trágicos. ¿Por qué? Porque afectan a lo que es la certeza de la vida que uno cree que tiene, a la seguridad
de lo que creía que el Señor no me iba a quitar. El ser humano solamente piensa en lo que puede dar al Señor. Y hay una segunda parte que no la piensa nunca, o no ha llegado a pensarla. Es de todo aquello que nos priva el Señor. Dios sabe meter la mano en nuestras seguridades, sabe poner el cuchillo afilado en nuestras posesiones, porque sabe que son elementos que nos van a facilitar después momentos superiores. No tenemos más dones de Dios, carecemos de aspectos más señaladores de significancia y conocimiento de nuestra propia vida, porque interrumpimos la tarea. No dejamos que Dios sea Dios. Queremos que Dios sea Dios solamente para el mal. Y entonces lo invocamos. Pero cuando nuestro mal se hace carne, se hace sangre, se hace afecto, se hace cariño, se hace persona, indudablemente que, es decir, humanamente es entendible que la persona sienta dolor, que la persona sienta vacío, sienta desconsuelo. Lo que no es normal es que a partir de ese momento viva del desconsuelo, viva del pesimismo, viva de la tristeza, o viva quejándose de que Dios le quitó la única razón que le daba de vivir. Por eso a veces dejar el barco, como pide el Señor, los apóstoles, la familia, la red, la pesca, la práctica de cada día, la profesión, el trabajo, solo no lo podemos ofrecer hasta que no llega. Cuando llega es el momento de la respuesta al llamado. Es cuando esta palabra tiene eco. Es cuando resuena realmente el momento de la autodeterminación. O la rechazas, la cruz de cada día, o la aceptas. Si la aceptas, muérdete la lengua, muérdete lo que quieras, pero sabes que con mal humor o con aceptación, el momento lo vas a vivir. No diga uno, pero yo estoy preparado para todo lo que el Señor me envíe. Es mentira. El ser humano no está preparado para lo que no conoce. Cuando le llega, entonces se da cuenta de que el Evangelio es exigente. Es exigente. Que el seguimiento del Señor no tiene marcha atrás, sino marcha hacia adelante nada más. Aquel que mira hacia atrás en el surco de la vida no es digno de mí. Quiere decir que aunque nos pisen ciertas circunstancias, nos hagan un poco sangrar, llorar, expresar disgusto y malestar, esto es parte de la condición humana que se acepta. Cuando no se acepta, es cuando esas circunstancias, esas realidades, se convierten en rabia, en furia, en vacío, en queja y en pena. Ustedes conocen personas que han vivido mucho tiempo con una pérdida y no se han recuperado. Pero siguen vistiéndose de negro, como si fueran un cuervo. Porque es la presentación que hacen a los demás de algo que ya no tienen. Pero les alimenta la compasión. Es una manera indulgente de decir, los demás me entienden, están conmigo, me comprenden, me apoyan. Justamente te está apoyando donde va a ser un apoyo muy transitorio. Te va a durar muy poco. Y los seres humanos somos así. Cuando el Señor pide esto a los apóstoles, no les pide que dejen familia, amigos, y la barca y las redes y el trabajo de por vida. Les está pidiendo que sepan compartir con el Señor los momentos de misión, siguiéndole, y los momentos de desprendimiento. Es decir, un tiempo en que no van a ver a su familia, un tiempo en que no pueden hacer el trabajo que quieren,
y un tiempo en que en definitiva la persona siente como que le han trastocado el enfoque de la vida. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque si no vivimos una existencia cristiana excesivamente pesimista. La cruz ha marcado tanto lo negativo que hemos tomado lo negativo como lo mejor de lo positivo. Y no es así, no es así. El que el Señor pida eso a los apóstoles es para que tengan tiempo para escucharle, tiempo para seguirle, tiempo para conocerle, tiempo para saber compartir con ellos. Es más, el Evangelio de Marcos dice sin alforja, sin provisiones, sin dinero, sin equipaje, sin más ropa. Es decir, esto es una exageración, indudablemente, pero el Señor está señalando pequeñas cosas que nos pueden pasar, que no son necesariamente estas, sino otras que cada uno puede poner de su propia experiencia personal. Habrá tiempos que nos toque vivir con fervor, algo así como la ausencia del Señor como apoyo, y otros momentos en que el Señor diga, hijito mío, todavía te falta pasar por la noche del abandono, por la noche del silencio y por la noche de la oscuridad. Es el desprendimiento que se llama en el Evangelio pureza de corazón, limpios de corazón. Aquellos que por lo tanto siempre tienen algo así como una pobreza de espíritu porque no se apoderan de nada. Pero todo les pasa que tiene que pasarles. No somos ni mejores, no somos privilegiados por tener una cruz donde asumir un compromiso fatal. Yo les decía tantas veces, el Señor sufrió un día, el Viernes Santo. No se pasó la vida con cruces caminando por la calle, ¿entiendes? Pero cuando llegó el momento, estaba preparado por la disponibilidad que tenía. En la carta a los Hebreos dice, aquí vengo, oh Padre, para hacer tu voluntad. De manera que la voluntad de hacer lo del otro, lo que el otro me ama, solamente se puede hacer de dos modos. O bien por una obediencia que no es ciega, es una obediencia de fe racionalista, en el sentido de que uno lo entiende y comprende que Dios le pide eso, o es una obediencia realmente de confianza, una obediencia, digamos, de saber que Dios no nos va a tentar más allá de nuestras fuerzas y que no va a hacer nada para hacernos sufrir simplemente porque le encanta que el hombre grite. No pasa nada de eso. Dios no es tan masoquista como para hacer eso, pero sí que avisa con tiempo. Mirad que esto es difícil, que desprenderse de los bienes personales, tomar la cruz de cada día y después seguirme, esto no es faltar y meterse con la dignidad de nadie, sino aumentar la dignidad que hemos asumido en el bautismo de hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Pero, ¿y cuándo hay que demostrarlo? ¿Cuándo hay que presentarse como un hijo de Dios? ¿En qué circunstancias tan especiales yo tengo singularmente que expresarme y que ponerme delante de los demás como hijo de Dios? Solamente cuando llega el momento. Yo no conozco ningún otro momento. Si no sería mi programa frente al programa de Dios. Mi camino frente al camino de Dios. Las cruces que yo quiero las acepto y las que no las tiro por la ventana. Aquí no. Aquí se trata justamente de sobrellevar el gozo y la pena de cada día. Así, palabras muy sencillas. Es más, el Señor tiene palabras aún sumamente más sutiles, un poquito más dedicadas al ser humano. Alegraos, y verán ustedes la contradicción que hay. Alegraos cuando os odien, cuando os excluyan.
Y cuando pierdan su reputación, ¿cómo compaginar la vivencia de dos elementos tan dispares en el ser humano? Que el Señor pide alegría cuando uno está que cerca los calzones de miedo. ¿Cómo está pidiendo salta y goza cuando estoy perdiendo a un ser querido? Aquí hay algo que el Señor no lo maneja bien, o hay algo que nosotros no hemos interpretado correctamente. Cuando os excluyan, os insulten y os difamen. Estas expresiones que uno no quiere desprenderse, los otros se encargan. Nos difaman, nos excluyen, nos exigen, nos odian, no nos quieren, no nos aceptan. Esos son despojos que vienen de los demás. Pero no te pongas airado, no te pongas nervioso, no te inquietes, no te turbes, no te confundas contigo mismo, no racionalices a las personas, déjalas. Tienen libertad como tú de aceptar y ellos de rechazar, así de claro. Por eso no es a veces nada de extraño que antes de seguir a Jesús, Él nos pide en el Evangelio de Lucas que nos sentemos, dice bien claro, y nos paremos a considerar lo que cuesta dicho seguimiento. No es un camino de ovejas, es un camino de cabras, no de ovejas. Las ovejitas pastan en la llanura, las cabras de las montañas. Y esa manera a veces de cómo el Señor tiene de decirnos que el futuro de un creyente no es que sea oscuro, sino que tiene también noches. Eso que quiere decir que tiene también momentos de noche, en que uno no puede caminar, no ve, no siente nada, no ve nada, camina a oscuras, cuando lo mejor es quedarse. En la oscuridad lo mejor es quedarse, porque el golpe que te pegas, después no ves ni el día siguiente lo ves. Así que lo mejor es una oscuridad sin movimiento, que es una oscuridad de aceptación. No, pero yo quiero ofrecerle algo al Señor. El que quiere ofrecerle algo al Señor no tiene que consultarlo con el cura, ni con la Virgen de Satanudos, ni con el obispo de Roma. Lo tiene que consultar de acuerdo a sus debilidades, no de acuerdo a sus fortalezas. Sí, el emprendimiento del impulso es grande, la continuidad no es tan grande. La continuidad de mantener fuerza, energía, poder, capacidad, ahí el hombre, las personas, inmediatamente nos hundimos en nuestros propios propósitos. Pero que esta transformación personal que pide el Señor a través de estos desprendimientos va a ser real, va a ser real. Tanto si vives en la calle como si vives dentro de un monasterio. Si te escondes como si vives en medio de la calle. Esta es una realidad que uno la percibe diariamente, porque el Señor tiene modos de que veamos momentos en nuestra vida con mucha claridad. Instantes que no pasan desapercibidos. Que la persona dice, yo siento tal cosa. ¿Y por qué no lo hace? ¿De dónde surge el no? El no surge de la no experiencia de Dios como misterio de oscuridad. El misterio de silencio. En el Antiguo Testamento se habla del Dios escondido, del Dios que vive en la oscuridad, no permanentemente, sino que nos hace pasar por ahí. ¿Cómo esperar la noche, el día, si no paso la noche? ¿A qué te vas a dormir? Te vas a dormir porque esperas poner un ojo al día siguiente. Pero aquí lo que se trata justamente también es de eso, que no te extrañes de cómo Jesús nos pide que lo pensemos. Es decir, Santa Teresa tiene una frase cuando ella empezó a convertirse en su vida, siendo religiosa. La hermana Silva me está
como diciendo, a ver qué huevada dice ahora. No, con una determinada determinación de seguir al Señor, con una determinada determinación de seguir al Señor. Esa es la desenvoltura que tiene la respuesta frente a este desprendimiento y seguimiento que el Señor realmente nos pide cada día. No es algo así, el desprendimiento como si fuera algo, ponernos a distancia de alguien que no nos gusta estar, o una explicación de indiferencia frente a algo que no quiero asumir. No significa, yo estoy desprendido. ¿Desprendido de quién? No, estás alejado, no estás desprendido, estás alejado. Pues ese desprendimiento que nos pide realmente el Señor no es demasiado popular. Muy pocos cristianos van a vivir esto. Yo siempre me pregunto, ¿por qué el Señor nos sigue multitudes cuando Él habla y solamente se queda con 10 cagados de miedo ahí al lado de Él? Bueno, pero Dios después la fortaleza del interior, la fortaleza espiritual. Pero la multitud no se volcó en el Señor, se volcó en los signos, en las señales, en el poder y el milagro, que querer a bien encontrar una persona que soluciona problemas, ¿entienden? Pero cuando uno sigue al Señor, ahí no va a aparecer ningún milagrito, pero sí la riqueza de experiencias que no hemos tenido nunca. Por eso digo de que no confundan eso de desprendimiento con decir, a mí esto no me va, esto yo no lo sigo, esto a mí no me gusta, esto es muy arriesgado, estoy viendo señales de peligro por todos los lados y por lo tanto no tengo sentimiento tan profundo como para aceptar esto. No tengo una gran pasión de estar viviendo esta realidad porque carecemos del sentido de la objetividad, carecemos de la presencia del Señor. No está. Es un misterio de la entrega al Señor, porque lo hacemos apasionadamente con alguien que vemos, conocemos, lo vemos, lo tocamos, sabemos quién es, dónde vive, dónde trabaja, dónde me lo puedo encontrar. Ahí puede surgir un compromiso, pero fortaleciendo el objetivo de los deseos, de los instintos, de los sentidos. Ahora, quita todo eso y ya verás cómo le dará la razón a nuestro amigo, el apóstol, ¿cómo se llama el apóstol? El de la transfiguración, el de la resurrección que no estaba presente. Tomás. Ahí queremos meter el dedito, ahí queremos meter para comprobarlo. No va a haber ningún dedito ahí. Pero el Señor le responde, bienaventurados todos aquellos que sin haberme visto creen en mí. El salto al vacío es muy grande, muy grande. Y uno dice, yo no llego a tanto. A mí esto me parece algo demasiado extraordinario. Yo creo que el Señor conmigo no se está dando cuenta que yo soy muy flaco de fuerzas, que yo no puedo llegar a tanto. Entonces la persona simplemente racionaliza de tal manera el momento que la razón le da la razón le da la razón. Efectivamente, uno dice, no. Buscar otras cositas más sencillas. No es justamente esto lo que la palabra significa el desprendimiento, que la utilizan sin darle valor a lo que está oculto, al desprendimiento. Lo que está oculto en el desprendimiento, ¿sabes lo que es? La libertad. Si tengo libertad para hacerlo o no tengo libertad para no hacerlo. Si me siento muy condicionado por lo que yo sé, he aprendido, me parece que esto es demasiado brusco, demasiado subversivo, demasiado agresivo, o si me parece que lo que me está realmente pidiendo al Señor es que tenga libertad para hacerlo.
Es decir, que tenga la capacidad de pensar más desde él que no desde mí. Si pienso desde mí, indudablemente el salto ese no va a ser. ¿Ustedes han visto la película esa de Indiana Jones, ¿no? Esa de la búsqueda del arca perdida. Me imagino que la han visto todos. Sí, porque usted tiene una cara todo de televisión importante. No se pierde nada. Bueno, ¿han visto casi al final de la película? Que tiene que pasar de una piedra rocosa a otra piedra y no hay nada en el medio. ¿Se acuerdan del salto que tuvo que dar? El salto de fe. Y cuando recién pone el pie es cuando siente seguridad. Y llega hasta el final. ¿Recuerdan eso, no? Del salto ese famoso. Bueno, es un ejemplo bien, no fácil, pero es un ejemplo bien dibujado respecto de lo que nos puede pasar en un momento determinado, que no es pensar lo que me va a pasar, sino es esperar lo que me va a suceder. ¿Eh? No es lo que yo pienso que voy a caer al vacío, que me voy a matar, sino que hay manos que no veo. Hay manos que me van a dar la mano como a Pedro en el mar. El Señor va a surgir de repente y te va a dar la mano y te va a sacar te va a sacar del abismo, es decir, del miedo, de la inseguridad y del temor. ¿Eh? Bueno, eso es parte de cómo saber entender la espiritualidad esta del desprendimiento. Es decir, yo me suelto. Yo rompo cadenas. Yo corto el hilo de seguridad. Empiezo a vivir lo que propiamente es una experiencia de confianza en el Señor. Experiencia de confianza en el Señor. Si no nos hemos allegado a nada, jamás tendremos experiencia del Señor. Por mucho que recemos, por muchos sacramentos que recibamos y por muchos sacerdotes que consultemos, y que lo vamos a saber tapar muy bien, indudablemente que este aspecto nos cuesta a ustedes y a nosotros. Estar caminando dando saltitos de sapo y de ranita, así uno detrás de otro, no piensen ustedes que es una manera de caminar el seguimiento. Es una manera de vivir el seguimiento de confianza. Para un maestro, ¿de qué época? El maestro Eckhart, del siglo XVIII, ¿no? El maestro Eckhart. Había un maestro de espiritualidad muy famoso, llamado el maestro Eckhart, que para explicar al pueblo en un escrito que él tiene, lo que es realmente fundamental en ese tipo de salto, en ese tipo de confianza y en ese tipo, por lo tanto, de fundamental fuerza de salto que hay que dar, no solamente dice que es el amor, porque dice él que sin libertad el salto no existe. Sin libertad el amor no encuentra otro corazón. Ustedes se acuerdan históricamente las peleas que había, ¿no? Las discusiones de unirse, casarse con una persona que uno no conoce. Como si sus sentimientos, como si su corazón no tuviera necesidad de conocer anticipadamente, simplemente para dar el paso definitivo. Aquí lo que se nos pide es las salidas muy cortitas de pajarito que tenemos, que es el amor. Amor al Señor y lánzate al vuelo, porque no podemos amar incondicionalmente. El seguimiento del Señor no es hoy sí, solamente los domingos, solamente los días de retiro, o solamente los días que tenemos una misa carismática. Todos los santos días. No es que todos los días van a ser difíciles, pero a veces lo fácil nos hace comprender de que debe estar a punto de llegar otro. ¿Entienden? No, el Señor no da excesivos tiempos de gran felicidad o de gran autosatisfacción. Los da, pero también van a venir tiempos de duras pruebas.
El Señor prueba a los que quiere amar, no a los que no quieren, a los que no se dejan amar. Así que es la prueba de comprobar en ese momento determinado cuánto es el amor que yo creo que el Señor siente por mí. Si no lo siento, si dudo de Él, si me hago demasiadas preguntas acerca de eso, no voy a dar ningún paso decisivo. El amor no está en que yo tenga buena voluntad de hacer las cosas. Aunque yo tenga una inteligencia de sabiduría especializada en el amor de Dios. No, no. Aquí lo que se trata simplemente es decir y decirse a sí mismo, creo que el Señor existe. Esto es lo fundamental, que existe. Que existe para una relación conmigo y que existe no para una relación cualquiera, sino una relación donde Él quiere establecer una alianza de amor que yo en este momento no tengo o no estoy en disponibilidad de marcar mi vida con una fidelidad tan grande y tan extraordinaria como es la fidelidad del Señor. Él es fiel desde la noche a la mañana. Por eso al creyente la continuidad de la vida cristiana a veces molesta, porque uno quisiera vivir de otra manera, estar con otras personas, estar en otros lugares, haber conocido otras realidades. Es decir, la persona está cambiando mentalmente, pero lo importante es que no cambie el corazón. Tiene que sufrir, es propio del corazón sufrir. Es propio del corazón guardar silencio, guarda silencio. Es propio del corazón decir, voy a poner hoy, mañana, pasar la confianza en alguien, la pongo. Porque de ahí nacen las experiencias. Ahí nacen las experiencias. Lo otro es puro cha, 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 cha. Es querer decir, querer hablar y querer exponer, porque directamente sabemos que todavía no estamos en condiciones de dar esos pasos tan libres que el Señor realmente nos pide. El dinero, las posesiones se encuentran siempre en nuestros apegos diarios más evidentes, en nuestras posesiones y a veces en los lujos, las comodidades, los placeres. Estas cosas no tienen nada de malo en sí mismas. Esto compréndalo bien. No tienen nada de malo en sí mismas. Los excesos, lo que esclaviza, ese es el efecto que puede llegar a tener nuestra vida cuando se hace repetitivo. Una y otra vez, una y otra vez. Y cuando se nos pide en un día especial o en un día que se tiene especial querer dar ese salto, nos vamos a parar en el borde del desfiladero, pero dar el saltito no lo vamos a dar, no lo vamos a dar. Amamos la vida más de lo que pensamos. Perdone, padre, pero si vamos cerrando, porque ya 8 minutos. El padre Claudio me dice que faltan 8 minutos. Y yo le digo que para qué faltan 8 minutos. Pues padre, voy a la segunda. Usted ha dicho que mejor Yo, con ganas a que queden agotados. Bueno, están agotados ya de escuchar. Vamos terminando y dentro de 15 Doctora, para que vean que yo no miento, de vez en cuando, sí, claro. No me gusta ser perfecto, me gusta ser imperfecto, para que no sea modelo de nadie. Estamos en la segunda hoja. Faltan 7. Entonces, Fray Rafael, entonces tenemos encuentros hasta noviembre o hasta Navidad. No, y hasta diciembre, enero, febrero, marzo. Ah, bueno. Cada 15, cada 15 días, Miriam, cada 15 días. Pero con gusto, así que entonces. ustedes lo que tienen que buscar más clientela a fin de que el mensaje que no les puedo decir a cada uno de los que conozco, ustedes lo extiendan. Pero con gusto lo hacemos. De hecho, queda grabado y después lo subimos a YouTube, así que está tu mensaje. Después viene lo siguiente. Escucha a Susana Jujeña. Si ustedes después quieren que se lo envíe escrito, hola
¿Qué pone aquí Pimpi? Esto no era Pimpi, padre. Esta era de Silvana, la monja. Aquí pone Pimpi. La Silvana no es Pimpi, padre. No pone Silvana. Y yo que sé, esto han marcado mal. Silvia, a partir de hoy, según el padre Claudio, vos sos la Pimpi. Bueno, ahí pone... Sí, tengo reunión comunitaria ahora, yo me despido ahora porque tengo ya reunión comunitaria a las 5. Está bien. Saludos a la comunidad. Gracias, Rafa. No, nada. Después yo le enviaré todas las páginas. Okay. No hace falta que escriban. Si ustedes creen conveniente alguna frase, algún pensamiento, alguna reflexión, lo hace. Es decir, lo anota. Pero yo lo que quiero después enviar es todos los textos evangélicos que son la estructura básica de lo que estamos diciendo. ¿Entiendes? Decía, esto se está inventando, esto lo está diciendo por decir. Esto es como una homilía del cura Brochero. No, estoy hablando, si quieren fundamentación, después yo les voy a enviar todos los textos evangélicos. ¿Y cómo se llama la flaquita esta? La Marta. Da saludos a tu marido, al peladito. ¿Dónde está Jenny? Sí, ese se ha ido al baño, sí, seguro. Ese está en el baño. Bueno, gracias. A ver, la hermana Graciela Corona, saludos. Ya nos vamos a ver la próxima vez. Lucas, ¿cómo anda, Carlos? ¿Y dónde está la Susana? ¿Dónde está? Carlos, ¿dónde está la Susana? La Norma. Ah, está ahí detrás. Ah, ahora la veo. Es que Carlos tiene la cabeza tan grande que tapa a la Susana, a la Norma. Bueno, está también padre. Y tratando sobre... De verdad, a todos felicidades. Marta, ¿quién es la señora que está al lado? Es Chabela. ¿Isabela de quién? Chabela. ¿De quién? Ah, de Juan Pérez Bruna. Ya sé quién es. Yo creo que es hija de Dios. No, lo que pasa es que se parece, la flaca esta se parece mucho a una señora que conozco de Río Cuarto, que se llama Liliana. Y pensaba que era ella. Digo, no puede ser. San Rafael y Río Cuarto están distantes. Así que ya me di cuenta de que no. Lidia, ¿cómo andan tus niños? Bien, todos bien. Ya vi tus fotos. Bueno, sí lo vi. Sí. Y María Antonia Villalonga, es apellido español ese, Villalonga. Bueno, ella se ríe y no dice nada. A mí me gustó. Es una pícara. Bueno, eso, vamos a cerrar porque ya ha pasado una hora y después yo les envío los... Cuando termine todo, les envío las hojas. Fray Rafael, sí. Después, la próxima va a ser una crítica a la iglesia actual. Bueno. No a la de San Rafael. Eso general, es una iglesia muy especial. Es una iglesia entre comillas. Es una iglesia en general. Y al hablar de una crítica no significa lo negativo. Significa en qué crisis, en qué enjuiciamiento, dentro de qué realidad actual se está desenvolviendo la iglesia. ¿Entienden? No tomen la palabra crítica como decir, yo que se va a basurear a todo el mundo. No. Así que tranquilitos, dentro de 15 días nos vemos. Saludos dentro de a todos. 15 días nos vemos y gracias, Fray Rafael. Gracias. Gracias. Bueno, esto ya está, ¿no? Padre,